Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos en Arteria. Hoy estamos en el espacio Cúrcuma, en el distrito San Felipe, en la ciudad de Bogotá. Esta galería lleva aproximadamente 4 años de apertura al público y también con una intención, sobre todo, de poder mostrarnos distintos mensajes e ideas a través de las obras de los artistas que exhiben en ella. En este momento estamos con Ricardo García Barragán. Ricardo, bienvenido a Hablemos en Arteria. Gracias, Nelly. En una exposición muy particular cuyo título es Pasarelas para peregrinos cósmicos, un tema que ha venido indagando Ricardo desde hace muchísimos años, justamente en la conjunción de sus dos profesiones, ser artista plástico y ser psicólogo de profesión. Ricardo, obviamente la primera pregunta es, ¿cómo se conjugan estas dos posibilidades profesionales en una exposición artística en un espacio aquí en Bogotá? Bueno, yo creo que todos los artistas, finalmente lo que realizamos en nuestras obras es lo que tenemos en la mente, es psicología pura y es la psicología personal de cada uno. Lo que pensamos, lo que experimentamos en nuestros trabajos. Y en mi caso, pues yo soy psicólogo con más razones, ¿no? El tema de la regresión, hablábamos antes de entrar en cámara, es algo que es de tu interés personal desde hace un tiempo. Esa posibilidad de explorar estos universos que hemos habitado y que de manera consciente no conocemos, pero que el inconsciente justamente llama en algunos momentos pues en nuestro presente. ¿Cómo surge ese interés en la regresión y ese interés de que la regresión se entrelace con un universo que trasciende la Tierra o el espacio físico que conocemos? Bueno, en mi trabajo como psicólogo experimenté lo que nos enseñan en la universidad, las diferentes técnicas, pero los resultados que lograba no eran ni rápidos ni permanentes. Decidí probar otras formas de ayudar a la gente y encontré la hipnosis clínica regresiva. En la hipnosis clínica la persona entra en un trance mediúmnico, se podría decir, y también un poco de canalizador, porque en el trance es como si el cuerpo quedara en el sitio donde está, ya sea una cama o un diván, y quién es realmente la persona, su alma sale y entonces se libera del límite que le establece el cuerpo y puede viajar en otras dimensiones, en otros tiempos, sale de la tierra, como alma puede hacerlo, no hay límite de espacio ni tiempo. Entonces me he encontrado con unas realidades fuera de este contexto terrenal absolutamente increíbles y que se repiten de paciente en paciente, es decir, eso no solo sucede con un paciente. ¿Se podría decir entonces que esta intención de explorar universos desconocidos fuera del planeta que conocemos y que tiene mucho que ver con esta exposición viene posterior a ese ejercicio de la psicología clínica y de la posibilidad de la práctica de la hipnosis y la regresión? Sí, porque la intención inicial es terapéutica y realmente hay una sanación permanente y mucho más rápida que con las terapias convencionales de psicología. Así a los psicólogos y a los psiquiatras no les gusta lo que estoy diciendo, pero es real porque lo he experimentado. Pero a partir de esa intención, sin yo querer, pues han aparecido, por ejemplo, los guías espirituales de las diferentes... cada persona tiene un guía espiritual que puede ser un ser fallecido, un abuelo, puede ser un guía espiritual. Está en otro plano y como que ve las cosas con una conciencia expandida, ¿sí? Diferente a la como la vemos nosotros. Entonces, puede ser un abuelo, puede ser en algunos han aparecido ángeles, arcángeles, han aparecido seres por ejemplo, pleiadianos, han aparecido que son seres de otros planetas. Como guías espirituales yo percibo que realmente hay una conexión entre la persona y su guía espiritual, porque primero conoces toda su historia de vida, incluso acontecimientos que la persona no recuerda, se los dice el guía espiritual, y a partir de ahí le hace algunas recomendaciones, algunos consejos,
e incluso lo ayuda a sanar. Eso me lleva a una pregunta particular y sobre todo pues ahora que mencionas a los pleiadianos y también a estos guías espirituales en relación a la presencia energética. Ajá. Y es cómo funciona esa posibilidad de guía espiritual que mencionas. El guía espiritual puede ser un abuelo o puede ser alguien fallecido, pero es ese guía espiritual el mismo a lo largo de la vida. Es decir, si mi guía espiritual a mis 30 años es mi abuelo, pero yo lo conocí hasta los 20, ¿cambian los guías espirituales o hay una conexión energética independientemente de que la persona esté fallecida o siga viva? Los guías espirituales generalmente son los mismos a lo largo de nuestra vida terrenal. Son los mismos y son varios, no necesariamente es uno solo. Entonces aparece en mi experiencia, en una hipnosis pueden aparecer 2 o 3 guías espirituales dependiendo de lo que la persona necesite trascender o sanar. No sé si en otra vida cambie ese guía espiritual, o sea, cuando la persona muera o desencarne y llegue a su otra vida, sean los mismos guías. Ahora, esos guías espirituales, los guías espirituales, por ejemplo, si se trata de un abuelo, ese guía espiritual puede incluso haber encarnado ya. Pero, a ver, se podría decir que somos fractales de un espíritu y que vivimos como fractales, es decir, como partecitas de ese espíritu, podemos al mismo tiempo estar viviendo en otros planos, en otros planetas, en otras dimensiones. Y que en algún momento todos esos fractales de nuestro espíritu se reúnen en el mismo espíritu para formar el único espíritu. Y ese a su vez, cuando ya termina todo ese peregrinaje por el cosmos, por todas las vidas que tiene que quiere experimentar, se une con el todo, con el gran espíritu. Eso es más o menos lo que yo entiendo de toda mi investigación. Ok, bueno, lleguemos un poco a la exposición también y a lo que significa esa producción artística, en el entendido que claramente pues, los artistas buscan representar o comunicar parte de sus intereses, investigaciones, pues que en este caso pues hemos hablado que confluye todo el tema de la psicología clínica y pues el trabajo artístico, sobre todo con una intención de transmisión. Hablábamos también de lo que significa la posible o aparente representación de esos espacios de tránsito entre la Tierra y un universo desconocido. Podríamos hablar un poco también de abstracción en esa posible representación. ¿Hay algo que también se vuelve más ilusorio o emocional en esa posible representación? Es posible porque realmente yo creería que en especial los artistas recibimos una información que incluso no somos conscientes y que cuando comenzamos, yo por ejemplo comienzo una obra y tengo una intención y comienzo a dibujarla o a pintarla y de pronto aparece una idea que le adiciona a la obra y que de dónde me viene, la mayoría de las veces no soy consciente, viene de algún sitio o recibo la información de alguna manera y la plasmo en la obra. La luz, estos espacios de oscuridad, sabemos que la exposición pues además llama mucho la atención que todo el espacio es negro y que de alguna manera funciona como esta posibilidad del positivo y el negativo, donde lo que surge son estas presentaciones o representaciones no necesariamente de los seres o además de los seres, de las maneras en que se están trasladando de un lugar a otro, y además son monocromas. ¿Cómo entra también ese color y de dónde surge el color ante esa ausencia de luz? Ya en la representación pictórica que tenemos. Claro, es que fíjate que el negro no existe sin el blanco, la luz no existe sin la oscuridad. Entonces, el espacio es un poco intencional porque tenemos la idea de que el espacio es oscuro. Realmente el espacio fuera de la Tierra tiene mucha luz y hay miles y miles y miles de puntos de luz. Eso de pronto lo digo porque en sueños lo he visto eso. Y hay mucho color, pero también hay espacio, hay sitios, digamos, el fondo del espacio es oscuro y le da luz o lo alumbra
todas estas luces de los diferentes planetas, de las diferentes galaxias, todo lo que hay en el universo. Al final entonces sí son representaciones, Sí. no necesariamente deben ser abstracciones. Sí, y como te digo, hay un poco de las dos, realmente. Bien. En esta posibilidad de acercamiento a la lectura de tu obra, llama mucho la atención también como la reiteración del título de una publicación que fue muy importante pues para muchos de nosotros que la conocimos en los 60s, en los 70s y en los 80s, que eran las selecciones. Tú lo vuelves, le cambias el género, ahora son las selecciones. Selecciones. Te quisiera preguntar un poco de dónde surge también esta intención de traer este titular que de alguna manera nos está mostrando como esa portada del libro donde detrás de esa portada hay un universo por descubrir. Exacto. ¿De dónde surgen ambas cosas? Tanto el título como cuál es ese abrebocas. Bueno, el título, estamos ya comenzó una era muy femenina, ¿no? Tiene mucho que ver con la energía femenina, es la que está predominando y va a predominar por lo menos unos 2000 y pico de años. Ya la energía masculina duró unos 2000 años, ahora viene la energía femenina. Entonces también esa fue la intención un poco de cambiar esa letra, seleccionas por seleccionas, dando, digamos, ambientando un poco esta energía que ahora predomina en el medio ambiente y en todos nosotros. Y la otra intención es que hay elementos, símbolos que impactarán en cada persona de acuerdo a su conocimiento, a su misma experiencia de vida. Hay personas que han reencarnado muchas veces, son espíritus muy viejos, lo entenderán de una manera, lo leerán de una manera y todo lo que pueda proyectar todas esas imágenes que aparecen como portada de revista. Hay otros que son espíritus nuevos, pueden venir unos que apenas están llegando a la Tierra, tienen una vida, otros tienen 4 vidas, también tendrán una lectura de acuerdo a eso que han venido experimentando en la Tierra y en el universo. Entonces, cada ser, digo cada ser porque el género realmente es irrelevante. Nacemos en cada vida o como hombre o como mujer, dependiendo de la experiencia que tengamos que vivir y con un rol también diferente. Esto realmente no es nuevo, que ha sido ocultado, lo de la reencarnación y las vidas y todo eso, pero es real. Las culturas más avanzadas lo enseñan. Entonces, cada uno tendrá una lectura diferente de la obra y esa es mi intención. Yo no, por eso explicar cada obra no ha sido como mi intención. De acuerdo, es un universo, es como una posibilidad de abrir un libro para empezar a descubrir lo que hay detrás. Exactamente, de cada una de esa es la idea. Imágenes. Sin embargo, también llama mucho la atención que en algunas obras ya hay una vinculación mucho más marcada, atmosférica, de la luz o del color, y además empiezas a involucrar otros elementos, como el caso del fique, donde entran estas intenciones también de, sí, como de vinculación o mezcla con elementos que además no son tan propios, porque las otras obras también tienden a trabajar como una universalidad en medio de esta imagen reconocida que tenemos del ovni o del platillo volador, y que son más occidentalizadas, no necesariamente creadas en nuestro país, mientras que estas fibras y estos materiales sí hablan como de algo que nos es más propio. ¿Cómo entran a fusionarse y cuáles son estas líneas de traslación entre una obra y la otra? Es que hay, por ejemplo, esta obra se llama Como es arriba es abajo. Los mismos elementos, por ejemplo, el fique es un material que perfectamente puede estar presente en el universo en otra forma de materiales y que en la Tierra, por su densidad, por las leyes que rigen la Tierra, toman forma en el árbol de fique, ¿cierto? Pero en el universo ya existe el fique de otra, expresado en otro material que, como te digo, al descender a la Tierra se traduce en fique. Entonces, por eso en esta obra, si tú ves en la parte de arriba van entrando estas naves interplanetarias
y entre las dos obras hay un espacio de Fichte que se podría decir que es un agujero de gusano que dobla el tiempo, porque realmente los viajes interplanetarios no, si vamos a hacerlos de forma lineal, nunca llegaríamos a ningún lado. Quizás también mostrando una alusión de lo que mencionábamos hace un momento antes de entrar en cámara, de que no solamente estos peregrinos cósmicos habitan fuera de la Tierra, sino dentro de la Tierra. Sí, por supuesto. Al interior sí, en el centro, o sea, debajo del mar debajo del mar y de la Tierra. Y nosotros mismos somos peregrinos cósmicos, lo que yo te decía hace un rato. Lo que yo he venido descubriendo en mi investigación es que somos peregrinos cósmicos. Muchos de los que estamos acá, diría que más de la mitad de los seres que habitamos la Tierra, los humanos que habitamos la Tierra, venimos de otras galaxias, de otros planetas, y decidimos vivir la experiencia humana por su densidad y todas las dificultades que representa la experiencia humana. El odio, el miedo, la culpa, el resentimiento, la enfermedad. Todas esas experiencias son invaluables para seres de otros planetas y deciden venir a experimentarlas en planetas como la Tierra. ¿Tú crees que es una decisión? Es una decisión. El hecho de que somos habitantes de la Tierra es una decisión. Es una decisión. Definitivamente es una decisión autónoma que cada uno de nosotros tomamos en algún momento. Lo que pasa es que al entrar en esta dimensión es como si se nos borrara todo de donde venimos. Podemos venir incluso de unas dimensiones más avanzadas, pero todo se borra. Y cuando entramos aquí, entramos de ceros. Y entonces entramos en el cuerpo de una mujer, nacemos, vivimos todo este proceso, porque la idea no es recordar. Si recordamos, no tiene ningún sentido, no hay experiencia. Pero sería muy cruel pensar que nosotros mismos decidimos vivir en un lugar o en una situación que de pronto puede ser injusta o puede ser dolorosa. O sea, eso, la pregunta mía es, ¿tú crees que nosotros también decidimos vivir ese tipo de experiencias? Sí. Y eso hace parte de la creencia que tenemos o de la creencia que existe de las reencarnaciones, solamente que en algunos casos no reencarnamos simplemente siempre en la Tierra, sino de pronto en algunos otros planetas. Sí. Y ese ser, ¿cuántas vidas puede tener? ¿O existe un proceso de traslación? Y también lo quiero poner en paralelo un poco con nuestra creencia y sobre todo con nuestra cultura. Pues somos hijos de un país y de una herencia cristiana, donde pues la evolución es distinta, donde también somos hijos o creados de una manera diferente, donde posiblemente pues estas posibilidades de si la reencarnación no existen, o donde también existe una posibilidad de habitar en un momento de transición de lo que podría ser ese purgatorio entre el infierno y el cielo, entre el bien y el mal. Son las mismas ideas, solo que con distintos nombres. ¿Podríamos verlo de esa manera también? Pues hay diferentes interpretaciones, o estoy especulando demasiado. No, mira, sí, hay un poco de todo lo que tú dijiste hay un poco de todo. Una cosa se mezcla con la otra. Lo que la enseñanza judeocristiana y con todas las demás culturas, por ejemplo los hindúes, dentro de los hindúes se destila el tema de las vidas pasadas y la reencarnación de una manera muy normal. Un niño perfectamente de 3 años recuerda que su papá y su mamá viven en el siguiente pueblo allá, y van y lo visitan, y efectivamente, con todo lo que el niño relata, descubren que ese fue su papá y su mamá en la vida inmediatamente anterior, pero que ahora su experiencia es con estos nuevos padres, porque con estos aprendió algo, experimentó algo, trascendió algo, sanó algo, y con estos otros va a experimentar otras cosas diferentes. Entonces sí, todo como que se mezcla un poco y hay un poquito. Lo que pasa es que las religiones, de alguna manera, según eso es lo que yo pienso y lo que yo he investigado, han ocultan cosas. Por ejemplo, la religión católica no habla del tema de las vidas pasadas, y ellos saben que es real, y más bien basan su filosofía en el miedo, en la culpa
en el castigo, lo cual es absolutamente irrelevante en otras culturas y para mí también. Yo no creo que nosotros seamos castigados, vivimos experiencias y digamos como que recibimos como resultado de esas experiencias lo que recibimos. Ahí no hay castigo, pero la religión católica, por ejemplo, basa toda su filosofía y su dogma en eso, en la culpa, el miedo, el castigo. Claro, son múltiples interpretaciones. Interpretaciones. De diferentes maneras, que además también tienen sus contextos en territorio o en diferentes países, o lo que tú mencionas, También. Oriente tiene unas creencias, Occidente tiene otras creencias, y pues claramente pues nos vamos ajustando en el sentido, también lo mencionabas un poco, lo que significa, hablando de estos guías espirituales o la presencia de los ángeles, donde no necesariamente pertenecen a un universo generalizado de creencias. Por ejemplo, el arcángel Miguel, para, para lo que nosotros conocemos es el arcángel Miguel, es un ser místico, elevado, pero resulta que para otras culturas el arcángel Miguel es un comandante cósmico, es un comandante que realmente funciona en el universo, pero no de la forma mística y religiosa que nosotros lo conocemos. Entonces, hay tantas interpretaciones que digamos como que cada ser de acuerdo a su cultura y a su conocimiento va apropiándose. Es una mirada distinta. Una mirada distinta. Del mismo lugar. Exactamente. O de la misma figura, por decirlo de alguna manera. También. Exactamente. Okay. Quisiera para terminar también hablar, Ricardo, un poco de lo que representan los dibujos que hacen parte de la exposición y que claramente contrastan con este otro universo de las selecciones, como estas portadas, y que terminan siendo unos dibujos que aluden a elementos que son reiterativos, como estas carretas que son tiradas o por animales o por personas, en este caso pues son sombras de personas, pero también a los contenedores de la basura. ¿Cómo se identifica esa particularidad y esa intención de protagonismo de estos dos elementos y qué puede significar dentro de la obra que claramente conecta una serie con la otra? Pero insisto, hay un contraste. Hay un contraste. De la tierra y lo de afuera, claro. Pero finalmente hay una conexión. El tema es el mismo, desplazamiento, y en este caso, en estos dibujos, desarraigo, se vislumbra el tema político, social, económico, y utilizo elementos que aluden al desplazamiento, como son la carretilla, esta carretilla que fue durante mucho tiempo jalada en las calles por caballos, el contenedor de basura, que es muy fuerte, y en ese contenedor de basura, por ejemplo, hago una crítica a la guerra. Si tú ves en uno de esos dibujos aparece una ametralladora y encima un extraterrestre copulando con un mono. El mono viene siendo el humano salvaje que implementa la guerra como mecanismo de persuasión y de dominio y de control. Entonces por eso abajo aparece la palabra imperio, ¿no? Claro, que también me llama la atención que buena parte de los textos que utilizas en tu obra son en inglés. Uh-huh. ¿Hay una intención clara en relación a eso? ¿Hay como una crítica directa a algo en particular? Sí, claro. Tiene que ver con el imperio. En este momento, a ver, es evidente, pues yo tengo no más que familiares, tengo amigos en Estados Unidos. Y es evidente que Estados Unidos tiene guerras abiertas y ha mantenido guerras abiertas en todo el planeta durante años. Ni siquiera China, que es otra potencia, si tú miras la historia de China, China no tiene guerra abierta en ningún sitio. Entonces sí hay una alusión clara al imperio que ya todos conocemos. Y que no solamente en el texto, sino también en muchas de estas representaciones de estos mismos alienígenas o habitantes de otros mundos o de otros universos, la misma figura del platillo volador, también hay como una especie de reflexión y apropiación de esas representaciones como hollywoodescas de muchas investigaciones alrededor del universo. Sí, sí, Estados Unidos han sacado muchas películas que es curioso porque en medio de todo las películas que ellos producen de este tema son una crítica al imperio. Y ahora hay ciertas investigaciones que dicen que detrás de Estados Unidos hay dos razas regresivas muy, muy fuertes que son las que realmente
ordenan lo que pasa en Estados Unidos. Yo no sé que eso no puedo asegurarlo. Sí lo he estudiado y lo he, pues de diferentes autores, ¿no? Que hablan de estas razas que están detrás del gobierno de Estados Unidos. De todas formas, sí, la obra hace alusión y habla sobre esos temas, ¿no? Sociopolíticos, culturales y, por supuesto, siempre la influencia, para mí, la influencia de seres de otros mundos en la Tierra. Y es que lo vemos, yo lo hago presente en estos dibujos, pero si tú vas a petroglifos y pictografías que aparecen en todo el mundo, aparecen las naves. Claro, que además están representadas y aparecen de manera reiterativa en varias de tus obras. Sí. Claro, prácticamente todas las obras tengo esa alusión a esa influencia de seres de otros mundos en la Tierra y en los que lo habitamos. Es muy particular porque finalmente son las representaciones de otros mundos y de propios mundos dentro de varios mundos. También tendrá que ver muchísimo con el tema de la energía y muy importante como en esta reflexión como de verdad, cómo esa energía se va transformando a partir de toda la atención que le estás poniendo a cada una de esas interpretaciones, de esas energías y universos por descubrir. Hay otra cosa que quiero decir ya para terminar, claro. Es que he percibido en mi investigación que realmente estamos viviendo una ilusión. Es como si estuviéramos metidos en un mundo cuántico, computacional, y que todo esto que vivimos y experimentamos es una experiencia computacional. Como si cuando salimos de esta experiencia computacional, expandimos la conciencia, despertamos y nos damos cuenta que era un sueño. Algo como la Matrix. Algo así como la Matrix. Como la Matrix, y también volviendo a esa reflexión de donde se pone la energía, se pone la atención. Sí. Perfecto. Totalmente. Pues Ricardo, muchísimas gracias por haber ampliado este universo de tránsitos peregrinos a través de la exposición que estamos visitando en la Galería Cúrcuma en el barrio San Felipe, en la ciudad de Bogotá. Ricardo, muchas gracias. Gracias, Nelly. Gracias por la entrevista. Hasta la próxima. Hasta la próxima.